Saludos, mi nombre es Estefanía Araujo Ramos y hoy voy a abordar la lectura de la quinta semana de la materia de análisis del sistema educativo mexicano. La lectura se llama Panorama del sistema educativo mexicano desde la perspectiva de las políticas públicas. Y bueno, pues para esto la lectura comienza explicando de qué va a versar y nos dice que va a hacer una especie de sinopsis de las últimas 4 políticas educativas en México. Nos dice que va a hablar sobre, principalmente profundiza en la última reforma antes de este sexenio, es decir, en la reforma realizada en 2013. Y, ok, es INE, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Allí sí, ni porque a mí me evaluó, me acuerdo de las siglas. De hecho, para una de las tareas, revisé la página y vi que ya está totalmente cancelado y que, bueno, se conserva el sitio web como una especie de archivo histórico de que alguna vez existió. La lectura comienza hablando sobre los distintos planes de educación que ha tenido México, que es uno de los grandes temas que hemos abordado en esta materia, y retoma desde Vasconcelos, José Vasconcelos, que hizo una labor titánica con la educación en México. Posteriormente, bueno, viene el plan de 11 años, me parece que con Jaime Torres Bodet. Después, en los 60 también viene una modificación. A partir de los 70 se comienza la perdón, a partir de los 70 se comienza ya la desconcentrización de la SEP, se crean, digamos, sucursales de la SEP en cada estado, y es a partir de los 80 cuando se comienza con el concepto de evaluar la calidad de la educación, de mejorar la calidad de la educación, que de cierta manera yo lo veo como la gran maldición y bendición de la educación en México, pues si bien considero que la intención es buena y que por supuesto siempre debe de estarse evaluando, las autoevaluaciones son muy productivas, también creo que ha derivado en una especie de procrastinación activa, ya que desde mi perspectiva no se están abordando los puntos que verdaderamente han impedido el éxito de los programas. Es a partir también de los 90 cuando se empieza a hablar de mejorar la calidad de vida del alumno, y esta búsqueda de la calidad en la educación también va encaminada a que la educación llegue a absolutamente todos. Posteriormente, el autor aborda brevemente lo que ocurrió durante las gestiones de Fox, Calderón, y como ya mencioné al principio, pues se centra más en la reforma hecha durante la gestión de Peña Nieto. Y es que algunos estarán en contra, pero desde mi perspectiva, es un hecho que la educación siempre va a estar de cierta manera permeada por el discurso político del gobierno en turno, ¿cierto? Esto lo podemos apreciar en la perspectiva empresarial que los gobiernos Calderón, de Fox, de Peña Nieto tienen sobre la educación. También podemos apreciar este pensamiento político permeando en la educación cuando se eliminan los bloques de civismo, en esta búsqueda del uso de las tecnologías por encima de, por ejemplo, crear grupos más pequeños, no hacer grupos con tanto, digamos, es decir, todos los que estamos en la educación sabemos que a menor cantidad de estudiantes pues se les puede atender mejor, y es algo que yo creo que todas las gestiones han pasado por alto. Otro elemento que es necesario para que la educación sea efectiva sería, por ejemplo, la alimentación. Desde mi perspectiva, como estos elementos van más encaminados al ser humano que, por ejemplo, a la infraestructura o a la inversión de cursos para los profesores, pues no les ha interesado tanto. Entonces, en ese aspecto sí creo que
aunque lo ideal sería que la política no permeara la educación, pues siempre de alguna manera la forma de pensar, el discurso del gobierno en turno, pues eh, va a tener injerencia en todos los niveles de vida de los gobernados, ¿cierto? Y bueno, el resto de la lectura principalmente abunda sobre la necesidad de la reforma educativa de 2013. Es cierto que se aprobó en 2011, pero se comenzó a implementar hasta 2013. Las reformas en la ley educativa y la evaluación docente principalmente fueron lo que compuso esa mencionada reforma educativa. Y nuevamente las intenciones de esta reforma creo que eran positivas. Sin embargo, no puedo dejar de observar ciertos aspectos que se repiten ad infinitum y que terminan siendo palabras vacías. Por ejemplo, algo que de alguna manera no me queda claro es por qué se tienen que reformar, por qué se tienen que actualizar tanto los programas de estudio. O sea, es cierto que de verdad la vida laboral cambia tan drásticamente que hay que estarlos actualizando constantemente. Yo tengo mis dudas acerca de eso. Es decir, hay áreas en las que sí los avances que ha tenido la humanidad han sido muy, muy, muy grandes, sobre todo en el aspecto de la tecnología y de las redes sociales, de la manera de comunicación. Allí sí admitiría que materias como TICS, tecnologías de la información, su programa pues sí que tiene que actualizarse constantemente. O quizá en subsistemas de las donde llevan una carrera técnica, es probable que en áreas como mecatrónica se tengan que actualizar constantemente. Pero todas las materias necesitan tanta actualización. Yo tengo mis dudas. Incluso me aventuraría a decir que estas actualizaciones pues han sido mmm, un fraude. Por ejemplo, el programa, yo doy la materia de lectura, expresión oral y escrita, y antes de las reformas de Peña Nieto, el programa, desde mi perspectiva, necesitaba arreglarse. Estaba muy revuelto, no llevaba una secuencialidad, sino que el profesor daba los temas que te colocaban allí según consideraras que se debían dar. Y, pero tenía bastante contenido, sobre todo del área de comunicación. Con la reforma del 2013 desaparecieron los temas y de repente en Leo 1 esta materia solamente estaba compuesta de 2 semestres. En Leo 1 los temas que se tenían que ver eran reseña y resumen de, digamos, el listado de quizá 10 temas que tenían anteriormente. Y bueno, en el subsistema donde yo trabajo estamos con las competencias, pero lo mismo, las competencias a veces me parece que son de una vaguedad ejemplar. Entonces, bueno, yo de repente tengo mis dudas acerca de estas actualizaciones que supuestamente exigen, nos recomiendan. Otra observación que yo haría a todas las gestiones, incluso a la que está ahorita, es que realmente nadie se ha preocupado por, como decía anteriormente, crear más escuelas, contratar más maestros o darles tiempo completo a los maestros y hacer grupos más pequeños. Porque de repente, como mencionaban en la conferencia de esta semana, tenemos grupos demasiado grandes, 45 personas, etcétera, 45, 50, es decir, es una cantidad monstruosa y eso se presta a que los estudiantes tengan comportamientos que no se animarían a tener, que tengan comportamientos inadecuados que no se animarían a tener si los grupos fueran de 20, si los grupos fueran de 15. Por supuesto, no estoy diciendo que solamente grupos de 15 y los demás que ya no cupieron ya se vayan, ¿no? Sino que lo que mencioné, se construyen más salones, se le da tiempo completo a los maestros
o se contratan más maestros y a los dos se les dan tiempo completo y se hacen grupos más pequeños y se les puede atender mejor. Algo que también mencionan constantemente las recomendaciones es la cuestión de mejorar la calidad de vida de los alumnos, y allí no queda claro qué participación puede tener la SEP en la mejora de la calidad de vida. Yo creo que estos ya son elementos, les voy a decir así, paraeducativos, es decir, que, por ejemplo, se tendría que analizar cómo está la economía del estudiante, es decir, cuáles son los ingresos en la casa del estudiante, la situación afectiva del estudiante, pues eh, pienso que el fracaso educativo es en parte, o más bien es, digamos, la otra cara del fracaso de la paternidad. Y no de la paternidad nada más los padres varones, de la familia. Es decir, que esta cuestión de los hábitos de estudio que se tienen que crear desde la casa no se está logrando. ¿Por qué? Por elementos que ya no le tocan a la educación formal. Por ejemplo, las jornadas laborales, la salud afectiva y mental de los padres y los salarios. Entonces allí yo creo que algo que siempre me ha dejado un gran malestar con la teoría acerca de la educación, las recomendaciones acerca de la educación, es que de cierta hay un subtexto en el que se puede leer que el fracaso educativo es el fracaso de la enseñanza del profesor. Y hay muchos profesores muy, muy, muy comprometidos. Entonces, eh, lo que, sin embargo, por muy comprometidos que estemos, hay cosas que ya no están en nuestras manos y que ayudarían muchísimo a que los programas, a que el conocimiento llegara de manera efectiva al estudiante, que sería eso, eh, que los papás verdaderamente estén con ellos para acompañarlos en su educación. Eh, otro aspecto que jamás se toca acerca de la eficiencia de la educación y de la cantidad de personas que terminan su paso por la educación formal es el nivel educativo de los padres también. Pues hay estudios que señalan que este tiene mucho peso en las metas de los hijos, ¿cierto? No estoy diciendo que todos, pero sí que influye muchísimo, digamos, el, la lejanía que alcancen los estudiantes va a depender mucho del nivel educativo de los padres. Y esa es una parte donde nosotros ya tampoco tenemos injerencia, sino que se tendrían que hacer muchas campañas de índole social para lograr que todo mundo llegue a una educación formal bastante avanzada, y de tal manera que esto permee en la manera de pensar, en la psique, en la idiosincrasia de la población, y todo el mundo aspire a alcanzar un nivel educativo más avanzado. Entonces, pues eso sería lo que yo observaría antes de que se me haga más larguísimo el video. Sería lo que yo observaría acerca de toda esta cuestión de la reforma educativa de 2013, que tiene buenas intenciones, pero que de cierta manera siempre termina dejando de lado acciones muy concretas que se necesitan para la educación, y no nada más inferir que la educación no funciona porque los temas no son los adecuados o los profes no están lo suficientemente preparados. Pues sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Que pasen buena semana. Bye.